Anunciar a Cristo crucificado. Romanos 5:8 en la traducción La Biblia al Día y Primera a los Corintios, versión Reina Valera 1960. Frecuentemente te he invitado para que compartas a Cristo. Pero podemos preguntarnos, ¿qué significa esto de compartir a Cristo? ¿Y qué es lo que compartimos de Él? Bueno, al compartir a Cristo crucificado, estamos dando testimonio del amor incomparable con que Dios nos ha amado. Anunciamos que la esencia, lo que explica la cruz de Jesús, es el amor divino que hace posible nuestra salvación. Con esto nos referimos no a un hecho en el pasado, sino a un actuar divino constante, dado que el mismo amor que nos redimió sigue obrando día a día en el perfeccionamiento de nuestra salvación. Filipenses 1:6 nos recuerda que el mismo que empezó la buena obra en nosotros la va a cumplir, a concluir. La muerte de Jesús es un medio en el plan divino de salvación. Gracias a que Jesús pagó el precio y las consecuencias de nuestro pecado, es que ahora estamos en paz con Dios y gozamos de comunión con Él. Revisa Romanos 5, en particular el versículo 1. Este tener paz con Dios significa, en primer lugar, o fundamentalmente, nuestra regeneración como seres creados a imagen y semejanza de Dios. Somos nuevas criaturas. Somos diferentes a lo que éramos antes, a los que éramos antes de Cristo. Segunda los Corintios 5:17 y siguientes. Esta novedad de vida significa, además, libertad plena. Somos libres del poder del pecado, libres del temor a la muerte, libres de la condenación eterna, libres para ser quienes somos en Cristo y para lograr aquello que nos proponemos en su nombre y para honra y gloria suya. No siempre prestamos atención al hecho de que viviremos eternamente, que la muerte de nuestro cuerpo físico solo será una transición entre esta vida terrenal y la vida eterna. Repasa Romanos 6:23. El no tomar en cuenta esto, que somos llamados a vivir la eternidad, nos lleva a olvidar también que la paga del pecado es muerte, es decir, enemistad con Dios, pero que por Jesucristo nosotros ya no tendremos que sufrir el castigo eterno, es decir, la muerte espiritual, la enemistad eterna con Dios, sino que por Jesucristo, insisto, gozaremos de la comunión eterna con nuestro Señor. Así es como eternamente se manifestará el amor con el que Dios nos ha tratado desde antes de la fundación del mundo. Pero no se trata solo de esta manifestación futura. El amor de Jesús mostrado en la cruz se hace manifiesto en la plenitud de nuestra vida, en nuestro aquí y ahora. Es decir, en la capacidad que Dios nos ha dado para que alcancemos nuestro máximo desarrollo, nuestra realización como personas, aún en medio de las circunstancias de vida que nos toca enfrentar. Sin importar lo difícil y complicada que sea la vida, podemos seguir adelante y salir adelante también. Dicho de otra manera, la plenitud de vida, la vida abundante que Jesús nos ha dado, significa que nosotros en nuestro aquí y ahora, en medio de nuestras circunstancias, como diría Ortega y Gasset, podamos seguir siendo nosotros, independientemente, insisto, de las circunstancias que podamos enfrentar o llegar a enfrentar. Que nosotros podemos permanecer firmes en lo que somos
en medio de los vaivenes de la vida, como asegura 1 de Pedro capítulo 5, verso 9. Que mantengamos nuestra nobleza, nuestra bondad, la firmeza de nuestro carácter, la libertad emocional, etc., aun cuando no tuviéramos razones para hacerlo. Los seres humanos somos seres de propósito. Tenemos la capacidad para imaginar, para desear. Y podemos entonces proponernos, determinarnos a alcanzar aquello que deseamos en lo más profundo de nuestro corazón. La Biblia dice que Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Eclesiastés 3, verso 11, en la Nueva Traducción Viviente. Esto significa que podemos entender que hay un pasado, un presente y un futuro, lo que se traduce en la capacidad para prever y también para evaluar nuestras actitudes y actos en función del cómo afectan nuestra comunión con Dios y nuestra trascendencia en la vida. Son muchas las cosas que deseamos y muchas más quizá las que nos proponemos. Desde pequeños hemos aprendido a soñar, a desear lo que queríamos ser cuando fuéramos grandes. ¿Qué será? Será. Whatever will be, will be. ¿Te acuerdas de esa canción que cantábamos? Hemos aprendido a establecer metas y a priorizarlas. Dedicamos más tiempo y esfuerzo a lo que nos parece más importante en nuestra vida. Recuerdo a un médico que le decía a su mamá: yo, antes que hijo, esposo, padre o hermano, soy doctor. Pero lo cierto es que la mayoría de nuestras metas están limitadas al espacio de nuestra permanencia en esta tierra. Y Jesús una y otra vez nos recuerda que la vida es más. Él lo explica diciendo: la vida es más que la comida, más que el vestido, más que los logros terrenales. Hemos dicho que no siempre prestamos atención al hecho de que viviremos eternamente. Entonces, quienes solo se ocupan de la vida presente pierden perspectiva, es decir, pierden la capacidad para dimensionar, ubicar y valorar el aquí y ahora en relación con lo eterno. Hacer la vida en función del tiempo presente siempre conlleva el riesgo del error y sobre todo de la frustración con lo que se ha logrado, como muchos lo están comprobando en su día a día. Hay una frase de Jesús muy dura. Jesús dijo: no arrojen sus perlas a los cerdos. Pisotearán las perlas y luego se darán vuelta y los atacarán. Mateo 7:6. No es que Jesús tuviera algo en contra de los cerdos en particular. Lo que Jesús destaca es la incapacidad de los cerdos para valorar, es decir, para apreciar las perlas. Además, Jesús se refiere al hecho de que en su incapacidad pueden hasta sentirse agredidos y por lo tanto agredir a quienes se las han dado. Quien hace la vida sin Cristo no tiene la capacidad para valorar lo que Dios hace y desea para él. Sobre todo, no tiene la capacidad para hacer la vida en función de lo eterno y no de lo terrenalmente pasajero. Hasta Máximo en la película El Gladiador les dice a sus soldados: recuerden que lo que hagamos aquí tendrá resonancia en la eternidad. Así que tarde o temprano se encontrará la persona que no ve lo eterno con que aquello a lo que ha dedicado tanto esfuerzo y empeño hasta podrá volverse en contra suya con el pago de la incomprensión y la frustración consecuente. Comprender esto resulta de primordial importancia para nosotros. David el salmista aseguró que su corazón había oído la voz del Señor que le decía:
David, ven y conversa conmigo. O como traduce la traducción de la Biblia al día, una voz interna me dice, busca a Dios. Salmo 27, 8. Y es que, dado que llevamos el Espíritu de Dios en nosotros, el Espíritu de Dios, provoca en nosotros una gran necesidad de su presencia, de su comunión. No lo entendemos, no podemos explicarnos, pero hay algo que nos inquieta. Y aquí entonces propongo que la comunión con Dios es la necesidad toral, es decir, fundamental de los seres humanos. Que quienes no gozan de la comunión con Dios van por la vida tratando de compensarla dolorosamente frustrados. Que saberse en no comunión, es decir, en enemistad con Dios, es lo que genera principalmente el temor y la impotencia ante el hecho de la muerte. Forma desgraciada esta de vivir el día a día y de enfrentar la eternidad inminente. Ante la ausencia de Dios, cualquier logro en la vida resulta insuficiente porque tiene límite, porque se acaba. Pero nosotros ahora estamos en paz con Dios, en comunión con Él. Ello porque su amor ha sido suficiente para redimirnos y para ir perfeccionándonos en el día a día. Por eso es que somos llamados para compartir con Cristo, a quien nosotros lo tenemos por su gracia, con quienes no lo conocen y que tanto lo necesitan. Todo lo anterior nos recuerda lo evidente, que el amor de Dios es un amor sacrificial. Implica un esfuerzo y una pena. No es un amor romántico, etéreo, ni un amor superficial o cursi. Que la vida nos recuerda esto, que la vida que hoy gozamos tiene el costo de la muerte, el precio de la muerte de quien no mereciendo morir estuvo dispuesto a hacerlo por nosotros. Así, el Cristo crucificado se convierte en una convocatoria doble. Primero, nos invita a valorar que Dios nos ha amado hasta el extremo de la muerte de Jesús. Y segundo, nos llama para que nosotros le amemos de la misma manera, hasta el extremo de nuestra propia muerte. No de la muerte física, sino la que representa el que nos neguemos a nosotros mismos para que Él sea glorificado en nosotros. Dice Jesús que el que busque guardar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa suya, ese la guardará eternamente. Cuando vivimos así, muriendo para nosotros mismos, perdemos muchas cosas, es cierto, pero no perdemos lo que vale la pena. En realidad, perdiendo tantas cosas, vivimos plenamente, porque permanecemos firmes en nuestro propósito de honrar a Dios, y porque al honrar la comunión con el Señor, es que abundamos en su amor y descubrimos y abundamos en el gozo de nuestra salvación. De esta manera, nuestra vida se convierte en testimonio de su amor. Ello nos une todavía más a Cristo, quien murió para que nosotros tengamos vida eterna, vida plena, que eso es lo que significa la eternidad, que aquí vivamos plenamente y por la eternidad vivamos en comunión con Él. Por todo lo anterior, es que te invito a que compartas a Jesús crucificado, a que les digas a quienes conoces que Dios los ama, al extremo de el Calvario, y que Dios quiere estar en comunión con ellos. Que les digas que aceptar a Jesús como su Señor y Salvador significa, entre muchas otras cosas, que estarán en paz con Dios, tendrán equilibrio en su vida, y así recibirán el poder para realizar todo aquello que les es propio, que es propio de su dignidad en Cristo. Que en Cristo puedes asegurarles tendrán la capacidad para superar las heridas de la vida y para salir adelante en la lucha diaria sabiéndose dignos, íntegros y libres para hacer la vida
digna, satisfactoria y plenamente. A esto los animo, a esto los convoco, en el nombre del Señor. Que Dios los bendiga.